Bueno, el conversatorio sobre 40 años de democracia es parte de la agenda de la universidad en defensa de la universidad pública también, pero especialmente en este caso tenemos la presencia de Milce Moller, el gusto de tenerla con nosotros, y vamos a hacer la entrega de los premios de la cuarta convocatoria que la universidad realiza hacia todos los estudiantes, tanto de la Escuela Politécnica de la Universidad Nacional de Moreno como de las carreras de grado. Fueron convocados, presentaron sus trabajos anónimamente, trabajos en técnica libre, con la consigna de pensar y generar imágenes sobre los 40 años de democracia. Esos trabajos fueron revisados por jurado interno constituido por docentes de la universidad y por jurados externos, artistas y arquitectos, algunos del exterior, otros del interior, como de San Juan, y entonces en función de esto se establecieron los premios. Hay 5 premios, tanto para la Escuela Politécnica como 5 premios para las carreras de grado, pensando que hay una diferencia grande porque son chicos desde 11, 12 años, ¿no? Luego vamos a hacer la premiación. Vamos a escuchar las palabras de Milce Moller, que además de ser académica, escritora, toda la vida estuvo a favor de los derechos humanos, ella lo va a contar un poco mejor, pero uno de los temas que justamente sobresalió en las imágenes desarrolladas tanto individual como colectivamente por los y las estudiantes, justamente es la defensa de los derechos humanos, la lucha por los derechos, el derecho incluso a la vivienda, al espacio público. Aparecen imágenes, digamos, de los derechos igualitarios, del derecho al voto. Es realmente es muy emocionante, muy fuerte ver cómo chicos jóvenes y de todas las edades, que también son estudiantes de nuestra universidad, se pudieron expresar y manifestarse por estos 40 años de democracia. Bueno, justamente en el marco de los 40 años de la democracia, la educación superior se fue muy golpeada por la dictadura. 2 hechos tal vez emblemáticos: el cierre de la Universidad Nacional de Luján, que fue una de las reaperturas, las primeras el decreto que firmó el presidente Raúl Alfonsín, y otro, una suerte de arancelamiento que había en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, siempre estamos teniendo que luchar por mantener los derechos, por ampliarlos, porque la democracia sea cada vez más inclusiva, y el derecho a la educación pública de calidad y a la educación universitaria está siendo atacado hoy día, incluso en plena democracia, en 40 años de democracia hay, digamos, candidatos, candidatas que se están expresando desde el negacionismo, que están denostando la ciencia, la investigación, que están pretendiendo cerrar nuevamente, ¿no?, como en las épocas de la dictadura, las casas de estudio que finalmente trabajamos por la soberanía y por el pueblo, por el desarrollo de nuestros territorios. Milce, desde tu lugar nos gustaría que nos hagas una reflexión a 40 años de la recuperación de la democracia. Bueno, como decía Liliana, estoy conmovida con estas muestras de expresión artística, que es mucho más que una muestra de expresión artística, porque para llegar a una expresión artística hubo investigación, hubo búsqueda, hubo lecturas y de jóvenes, inclusive de escuelas secundarias, que saben qué fue la dictadura, porque lo pudieron plasmar en estos dibujos, que saben lo que fue el terrorismo de Estado, y realmente eso reconforta. Y por otro lado, es la otra cara de las cosas que también se vuelven a escuchar en nuestro país, que lamentablemente pensábamos que ya no se iban a escuchar, pero voces negacionistas o que relativizan lo que pasó. Y bueno, acá estamos en un claro ejemplo de cómo se tiene que trabajar en una universidad pública, inclusiva, y sobre todo preguntar a estos estudiantes cuántos de ellos estarían acá sentados si no fuera gratuita esta universidad, ¿no es cierto? O si no existiera esta universidad y tendrían que estar viajando. Me parece que, y eso es el ascenso social, Moreno no es lo mismo con universidad que sin universidad,
son territorios distintos cuando hay una universidad como esta. Y bueno, sobre ello venimos a trabajar y sabemos que los procesos históricos no son lineales, que todo puede ir para atrás, que siempre se puede estar peor, y para eso estamos, para reflexionar y decir qué es lo que tenemos que defender día a día, y en especial con nuestro voto para este domingo. Emilce, hay muchas generaciones, menores de 40 años, claramente estamos conmemorando 40 años de democracia, que no vivieron la larga noche de la dictadura militar. Y a veces queda plasmado en los libros, la letra por ahí es fría, por ahí no podés con sinónimos manifestar todo lo que se vivió, pero estaría bueno que para aquellas generaciones nobles nos conté qué pasó el 16 de septiembre de 1976. Bueno, justamente eso es lo que tenemos que tratar de hacer, ¿no? Llevarlo a letra viva, como decías, a historias, ponerle cara, ponerle nombre, que no quede en un libro que a veces yo digo es casi una historia que es lo mismo que el cabildo de lejanas, esa historia. Sin embargo, con esto que tratamos de hacer y con esto que uno habla, que seguramente para un joven 47 años es muchísimo, pero para uno es la vida, es la historia, pasó ayer nomás, porque las ausencias te siguen doliendo, porque los familiares no tienen dónde llevar una flor, no tienen una tumba, porque quienes saben dónde están los cuerpos de los chicos de la noche de los lápices, jóvenes estudiantes que fueron secuestrados y continúan desaparecidos, no dicen dónde están, y eso es ahora, porque cada nieto que se recupera o que no se recupera es nuestro presente. Entonces tenemos que tratar de ponerle con estas palabras para que los chicos se den cuenta que esa historia no ha pasado y que ellos son parte de esa historia y que la realidad que viven tiene que ver tanto con esa historia. Yo tengo 49 años. Yo conocí la historia de La Noche de los Lápices por una película, sí, que te digo, no sé qué edad tendría, 12, 14 años, me horrorizó. A ver, yo recuerdo soñar con esa película. Después uno pudo leer el libro de Giovanni, no me acuerdo quién es el otro autor, pero 40 años después escribiste vos el libro. ¿Por qué? Bueno, como me decían, ¿cuánto tardé? Tardé 60 años, lo escribí a los 60 años, necesité un tiempo de maduración, era como complementar todo eso en otra instancia. Y yo lo que iba viendo es que, como vos decís, cada vez me costaba más llegar a los jóvenes en una nota periodística, en un WhatsApp, en un Twitter, para explicar. Y yo sentía que se iba perdiendo todas esas complicidades, complejidades que tuvo todo esto. Y en un tono muy intimista y muy con una voz casi de adolescentes, hablarles, contarles qué me pasó, qué sentía, cómo lo viví, hasta cómo se lo conté a mis hijos, cómo lo vivieron mis hijos, cómo fue ser hija y nieta de alguien que había estado presa en la dictadura. Bueno, cómo era la sociedad, cuánto nos dieron vuelta la cara, cuánto nos aplaudieron. Bueno, todas esas cosas que no son fáciles de contar. Y mostrar eso, que uno era una piba, como serían tantos otros chicos hoy en día, con ilusiones, con querer cambiar un país, con querer justicia, cómo no íbamos a abrazar una causa de militancia, y a esa natural participación se nos contestó con esta brutal violencia, ¿no? Y me parece que eso hay que mantenerlo siempre, porque seguramente no van a venir de las mismas maneras las atrocidades, pero los derechos se pueden perder, y eso hay que estar atento. Claro, porque lo que hay que recordar, cuál era la lucha, cuál fue la razón por la que fueron secuestrados, que hoy parece natural, cualquier pibe. De hecho, en la universidad se ha manifestado varias veces con respecto a un conflicto que tienen con la municipalidad en torno a un terreno, y eso hubiese sido un motivo. Exacto, nosotros, se conoció básicamente nuestra historia a través de un boleto estudiantil, pero yo siempre digo que éramos militantes, que nos oponíamos a las injusticias, ¿no es cierto? Entonces, si había un problema en la universidad, estábamos presentes, echaban a un obrero en la fábrica, estábamos presentes, con todos los conflictos estábamos presentes. Es lo natural que hacen los jóvenes, es lo natural que hacen los adolescentes, se rebelan ante las injusticias, ¿no es cierto? Lo que no fue natural fue la respuesta que nos dieron ante esa rebelión, ¿no es cierto? Y bueno, eso hay que tenerlo, y como vos decís, hay que mostrar que hoy muchas veces se habla de que falta libertad, y yo me gustaría que les
mirarlo a los ojos y digo, que me digan a mí que falta libertad. Yo les puedo explicar lo que es la falta de libertad, ¿no? A los 17 años yo entré a Devoto sin abogado, sin nada. Entré y me cerraron una celda y nunca más supe durante años qué me iba a pasar. Eso es falta de libertad. Hoy en día tenemos una democracia con falencias, una democracia a veces floja, una democracia que no responde a nuestras necesidades sociales y económicas. Pero libertad tenemos, o sea, libertad tenemos, que no significa que podés decir la libertad no significa que podés decir cualquier cosa, que están los contratos sociales, qué podés decir, qué no podés decir, pero eso no es falta de libertad, es vivir en democracia, los límites que te impone la democracia te da esa libertad y te impone límites, y bienvenido que sea eso. Por último, por lo menos para mí, digo, nosotros hicimos un programa especial por la Guerra de Malvinas, con veteranos de Guerra de Malvinas, porque se cumplían 40 años el año pasado. Digo, nosotros decíamos, hay que cerrar los ojos e imaginarse un pibe de 18 años, que eso es lo que no se tiene en cuenta, un pibe de 18 años que lo ponían en medio de la turba, con frío, bombardeado continuamente. Digo, hay que cerrar los ojos para entender. Vos cerrás los ojos y ves a esa Emilce de 17 años. ¿Qué te pasa? Sí, los militares de mí le dijeron a mi padre, cuando en una entrevista mi padre logró hablar con un militar y me hicieron una entrevista estando en Devoto, dijo, su hija es irrecuperable, le dijeron. Y para mí fue una frase que me marcó mucho. De allí es que cuando salí hice tantas cosas, ¿no? Como académica, como luchadora, como mamá, tantas cosas que no quería ser irrecuperable para la sociedad. Ahora, si me lo dijeron porque era ese Emilce que peleaba por derechos, que quería un país más justo, que seguía rebelándose ante injusticias, y quizás fui un poco irrecuperable, indudablemente. Soy así.